Ok, vamos a comenzar entonces con la clase para este día. Esta semana estamos con un nuevo versículo. Es la continuación, verso por verso, de Mateo 5. En este caso es el versículo 40, que dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto es parte del mismo pasaje o del mismo tema, digamos, del Sermón del Monte, donde Jesús habla acerca de amar o el amor hacia los enemigos. Y comenzábamos viendo la semana pasada cuando se nos decía que debíamos de poner la otra mejilla. En este caso, Jesús recurre a una serie de comparativas de situaciones, digamos, cotidianas para tratar de representar cómo debemos de tratar con aquellas personas que por algún motivo son nuestros enemigos. No que quizás nosotros los busquemos como tales, pero sin querer quizás nos los hemos ganado como personas contrarias a nosotros o que no les agradamos, no les caemos bien o que hay algún problema, digamos, entre ellos y nosotros. Entonces, habla de poner a pleito precisamente, o sea, pelear, discutir y dice que nos quieren quitar la túnica. La túnica en tiempos bíblicos o en tiempos de Jesús era la principal vestimenta, ¿verdad? Era una sola pieza, digamos, que cubría desde la parte superior, ¿verdad? Nuestra parte superior hasta la parte inferior. Em, Algunas Biblias modernas, como la New International Version, hablan de camisa, cualquiera que quiera quitarte la camisa, dice, en vez de túnica. Y la capa, ¿verdad? Es como una especie de abrigo. En ese tiempo se solía tener la túnica y sobre la túnica una especie de manta, ¿verdad? Que servía para proteger. Protegía del sol, protegía del frío, protegía incluso de la lluvia un poco, ¿verdad? Para no mojarse tan directamente. Así que la intención en eso es que si nos ponen a pleito, que les cedamos lo que estén pidiendo, pero que aparte de ello, le demos algo extra. Y este algo extra es nuestra protección, ¿no? Nuestra sobreprotección. Am, por lo cual la frase de esta semana es dar la capa. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá y para esta semana vamos a comenzar a hablar de otra parte de la computadora, quizás que se le da menos importancia como a un microprocesador, a la memoria, al disco duro. Le ponemos como más atención a esas partes, ¿verdad? Pero no hay que descuidar algo otros medios. Y este es un medio, bueno, es el medio por excelencia de comunicación con la máquina. Es el llamado keyboard en inglés o teclado en español. De hecho, el nombre teclado, keyboard, viene un poco relacionado a lo que vendría siendo un piano, más o menos. Em, si narramos un poco de historia, digamos, de cómo el teclado actual de computadora es lo que es ahora, tendríamos que remitirnos en primer lugar a las teclas de un piano que sirvieron de base para que alguien más inventase la máquina de escribir y que después de la máquina de escribir a alguien se le ocurriese la idea de llevar el teclado de una máquina de escribir a lo que vendría siendo esta generación de computadoras o de estos aparatos que surgieron como un nuevo tipo de tecnología. Entonces, digamos que esa vendría siendo como la historia en cuanto a antecedentes de inventos que existieron antes. El piano por un lado, luego la máquina de escribir por otro lado y luego pues llegaríamos a lo que vendría siendo el teclado moderno de computadora. Se distinguen ciertas teclas porque cuando la comparamos con una máquina de escribir, pues el teclado alfabético, que también se le conoce como alfanumérico, ¿verdad? Porque tiene números y las letras del alfabeto y aparte de algunos símbolos de puntuación, esa parte es la que se parece a la máquina de escribir. El resto de teclas, como por ejemplo las teclas de función, las teclas de navegación, las teclas cursoras que aquí están como de edición, ¿verdad? Pero se les llamó después teclas de desplazamiento o de cursor.
y el teclado numérico que se parece mucho a una calculadora, serían los que distinguen un teclado de computadora de una máquina de escribir, esas partes. Bueno, ahora, el teclado, claro, tiene sus partes externas. Debemos de reconocer las partes o componentes que se encuentran externamente, que pues son las teclas en sí. Comenzaremos hablando, por ejemplo, de la famosa tecla escape o escape, como se le dice en inglés, que es una tecla que es especial de las computadoras. Las máquinas de escribir no la tenían. Es esta de acá. Nos da la función de cancelar algo, de anular, de salirnos de algún menú. Las teclas de función marcadas de la F1 a la F12 se encuentran en este bloque y como su nombre lo indica, sirven para hacer cierta operación. Eh, Durante un tiempo, los teclados era el único medio a través del cual podíamos manejar la computadora. Entonces, las teclas de función servían para accesar a ciertos comandos que se le llamaban en aquel entonces o instrucciones del sistema, em, como una especie de tecla rápida de combinación. Luego tenemos acá, ¿verdad? Todo el bloque. Este es el teclado alfanumérico, que tiene teclas importantes como la tecla Tab o tabulación. Aquí aparece como block mayús o bloquear mayúsculas, que es el caps lock, que se llama en inglés. Es para activar o desactivar mayúsculas. La tecla Shift o segunda función. La tecla CTRL o control. La barra espaciadora, que se vuelve muy importante. De hecho, las máquinas de escribir tenían barras espaciadoras como esta. Em, las teclas de cursor, ¿verdad? Que ya decíamos que son las de movimiento. Una tecla muy importante que es la tecla Enter también. Luego, pues aquí en este bloque tenemos las teclas de navegación que permiten moverse más que todo en documentos de texto, ir al inicio de un documento, al final, activar funciones como insertar, suprimir y avanzar o retroceder en las páginas. Y el bloque numérico o teclado numérico, ¿verdad? Que es el que tiene las operaciones básicas. Hay otra tecla Enter acá, ¿verdad? Nada más que aquí se le llama intro, pero es la misma tecla Enter. Y claro, tiene los números dígitos, ¿verdad? En esta parte. Luego, acá donde dice panel indicador, se refiere al hecho de que aquí aparecen los LED o pequeños foquitos, ¿verdad? Que indican el estado, por ejemplo, si está activado el teclado numérico, si está activada las mayúsculas o si está activada una función que poco se utiliza que se llama bloquear desplazamiento, que es el tercer LED que suele estar en un teclado, que lo que hace es que las teclas de cursor ya no funcionen para moverse de arriba a abajo. Y también nos saltamos la tecla retroceso. Retroceso y suprimir son las dos teclas que permiten borrar. Retroceso, como el nombre lo indica, borra lo que tenemos al lado izquierdo, mientras que si usamos la tecla suprimir, que está aquí de este lado, esa nos borra lo que tenemos al lado derecho del cursor. Bueno, eso sería, digamos, las partes o las externas. Ahora, el teclado desde su introducción ha venido evolucionando, ha venido cambiando la forma en la que está diseñado. Em, el primer teclado que se consideró como base para una computadora es un modelo que introdujo IBM allá por el año 83 más o menos, que se conoció como el teclado modelo M, así le denominaron los señores de IBM. Em, Antes de que IBM sacase ese teclado, habían muchas variantes de teclados. O sea, la disposición de las teclas, los fabricantes no habían llegado al punto de estandarizar cómo iban a ser distribuidas las teclas. Pero a partir del modelo M de IBM, ya se estandariza el teclado que actualmente usamos. Quizás lo vamos a ir a ver antes de seguir adelante para tener una mejor idea, ¿verdad? Vamos a poner acá el IBM. Bueno, de hecho hay varios modelos, ¿verdad? Pero este, el modelo M, es el que eh, ha persistido, digamos, o se ha conservado hasta la fecha.
Aquí nos dice que el modelo M es un grupo de teclados a partir de 1984. Bien. Hubieron varias versiones de este, entre IBM, Lexmark y Unicomp, digamos que vendrían siendo los fabricantes. Y pues básicamente el modelo M es el teclado que usamos ahora. Habían otros teclados antes de este, los hacían con otras disposiciones, pero el que nos ha sido heredado, digamos, a la fecha y que se sigue fabricando para computadoras es basado en este teclado, en donde está la disposición que acabamos de ver. La tecla escape, las teclas F1 a la F12, el bloque de teclas alfanuméricas, lo que vendría siendo las teclas de navegación, las cursoras, las teclas de el teclado numérico y los LED, ¿verdad? De estado. Notarás que si lo comparamos con un teclado moderno, por ejemplo, aquí hay unos huecos que en los teclados actuales ya están rellenados por otras teclas. Es decir, se han ido agregando algunas teclas, se han ido cambiando algunas cosas respecto de este. Antes de este, por ejemplo, había otro que se llama el modelo, bueno, vamos a ver si aquí nos aparece algunos antecesores de este. Sí, aquí están. Vamos a ver el modelo F. Esos eran diferentes modelos. Vamos a ver. Bueno, estas son variaciones del mismo modelo, ¿verdad? El modelo M con algunos ligeros cambios, pero vamos a ver si encontramos uno que sea un poco más antiguo que este. Vamos a ver, por ejemplo, el modelo F de IBM. Ese teclado, pues, era muy diferente a el teclado que acabamos de estar viendo. Y era, digamos, lo que sucedía en la mayoría de fabricantes. No se habían puesto de acuerdo cómo hacer los teclados de una manera estandarizada. Por ejemplo, aquí se manejaban las teclas F, pero solo se incluían de la F1 a la F10 y estaban aquí, de este lado. Esta porción de aquí, digamos, se parecía mucho, por lo menos hasta acá, si separaremos hasta acá, a lo que es el teclado alfanumérico actual, pero aún las teclas eran un tanto diferentes. Y acá, ¿verdad? Casi no se nota la separación, pero prácticamente esta parte de aquí venía siendo el teclado numérico. Entonces, eh, esto es en IBM, pero hubieron otros fabricantes como Apple que tenía su propio teclado y otras marcas, ¿verdad? De renombre que sacaron cada quien su modelo. Esta es una variación, por ejemplo, del modelo F, ya un poquito más ordenado, donde están las Fs acá, las F1 a la F10, ya la separación del teclado alfanumérico y del teclado numérico, ya tendiendo más a lo que es el modelo M. Y este todavía es uno que tenía más teclas. Aquí habían agregado, estos eran teclados muy especiales, ¿verdad? Porque tenían teclas adicionales a las Fs, ¿verdad? Todo este bloque eran teclas de función que se podían programar para utilizarse con algunos programas o para algunas situaciones específicas. Aquí estaban todas las teclas especiales prácticamente del teclado, lo cual hacía que este bloque se pareciese aún más a un teclado de máquina de escribir. Las cursoras tenían una forma diferente, ¿verdad? Las habían ideado en forma de una cruz realmente, así. Y estaba siempre ya la idea del teclado numérico. Pero poco a poco se fue evolucionando y el modelo M es el modelo que no solo IBM consideró como el punto de partida, sino que el resto de empresas también. O sea, a partir del modelo M que presentó IBM, el resto de fabricantes comenzaron a hacer los teclados de este tipo. Y a la fecha, los teclados que seguimos utilizando se los debemos al modelo M de IBM. Cuando hablamos de un teclado multimedia, o multimedia como se dice en inglés, fue una evolución que el teclado tuvo de agregar unos botones para controlar el volumen de la música, las pistas, a incluso abrir programas, cerrar algunos programas.
cuestiones de navegación de internet. Fue como una evolución, pero las características o las piezas de las partes, mejor dicho, de las teclas vienen siendo las mismas. En medio de esto, ¿verdad? A algunos fabricantes se les ocurren algunas ideas, como por ejemplo, comenzaron a promocionar durante la década de los 90, finales de los 90, principios del 2000, un grupo de teclados que les llamaron teclados de tipo ergonómicos. Como podemos ver, la idea del teclado ergonómico era partir como en dos bloques que no estuvieran rectos, porque comenzó a surgir la teoría de que personas que pasaban 8 horas del día tecleando estaban padeciendo problemas en sus manos, ¿verdad? De dolores de manos. Eh, y eso que en este tiempo el mouse no era tan utilizado. Es igual que la enfermedad hoy que le llaman del túnel carpiano, generada por utilizar el mouse por demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces, habían problemas también en la postura de las manos todo el tiempo estar así, ¿verdad? De esa manera daba molestia. Entonces decían los que diseñaron esto que la idea del teclado ergonómico era tener las manos no así, sino un poco más inclinaditas, ¿verdad? Una posición más relajada. Entonces teclear de esta manera, no así recto, sino así. Y lanzaron al mercado pues esos teclados ergonómicos que se vieron durante un tiempo, pero después desaparecieron. Cabe destacar, desde 1980, pongámosle ahí que el teclado forma parte de la computadora, eh, es hoy por hoy el medio por excelencia para ingresar información en la máquina. A pesar que hay tecnologías que han surgido que podrían, mejor dicho, han intentado reemplazar al teclado, no lo han logrado. Entre ellas, por ejemplo, el mouse o el ratón que le decimos. En un primer instante, el mouse quería destronar al teclado. La idea de quienes lo fabricaron es que desde el mouse podíamos controlar toda la computadora sin necesidad de usar el teclado. Al final de cuentas, el mouse vino siendo un complemento o la pareja ideal de un teclado. Luego han venido pantallas táctiles, que no son nada nuevo. Las pantallas táctiles existen desde hace bastante. Lo que pasa es que hoy se han popularizado por las tabletas y los teléfonos, pero desde más antes ya habían inventado pantallas táctiles. Pero qué curioso que cuando vamos a la pantalla táctil, ahí también nos aparece lo que sería un mini teclado en la pantalla. Entonces, pareciera que el teclado no va a desaparecer y va a seguir siendo el medio de comunicación. Ahora han habido, digamos, programas de reconocimiento de voz. No son nuevos, ya tienen tiempo de existir y han ido mejorando, porque los programas en los que yo le dictaba a la máquina y que ella fuese escribiendo, los inventaron ya hace tiempo atrás. Pero el gran problema de ese tipo de programas eh, es la forma en la que nosotros hablamos, que a veces no hablamos bien, atropellamos palabras, entonces confundimos un poco esos software. Sin embargo, han ido evolucionando, ¿verdad? Y hoy tenemos otras tecnologías que, pues, posiblemente en el futuro sea más fácil dictarle a la máquina que estar escribiendo. Pero bien, esas son, digamos, evoluciones. Dentro de las estrategias, ¿verdad? De venta, a los fabricantes se les ocurren mil y una cosas. Otro invento que hubo durante un tiempo que se puso de moda fue un teclado flexible. Era un teclado de goma que se podía enrollar y era portable, ¿ve? Y se podía llevar de un lado a otro. Y pues las teclas podían presionarse. Por ahí han inventado también o están queriendo sacar una especie de teclado holográfico, que sea un holograma que se proyecta desde la máquina y que en la mesa esté así proyectado como con luz. Bueno, han habido muchos inventos, ¿verdad? Respecto del teclado. Hoy vemos que están de moda los teclados retroiluminados que tienen luz debajo, o esos teclados de estilo gamer, ¿verdad? Que tienen, digamos, otro sistema de teclados, teclados condensadores. Pero eso ya tiene que ver más con la fabricación, digamos, interna. Ahora,
En cuanto a las partes internas, la mayoría de teclados que utilizamos actualmente se le conocen como teclados de contacto. Los teclados de contacto están compuestos por unas cúpulas de caucho. En el caso de ese que estamos viendo acá, son estas que se encuentran acá. Este que estamos viendo en pantalla es de una sola malla, pero hay algunos que traen así individuales. ¿Ve? Cada cúpula de caucho es como un botoncito así de goma que se puede apretar. Viene uno por cada tecla. Se tiene una plantilla de circuito como esta que está acá, que está conectada a lo que sería la tarjeta principal y que de la tarjeta pues sale el cable hacia la computadora. Esto vendría siendo, digamos, los componentes internos, ¿verdad? Las burbujas o las cúpulas, las plantillas o almohadillas que son hechas de un plástico como transparente, pero sobre él hay surcos o líneas de transmisión, ¿verdad? Y la tarjeta. Básicamente eso es lo que vamos a encontrar dentro de un teclado, no tiene mayores componentes. Ahora, claro, en la tarjeta hay componentes importantes, como por ejemplo un microcontrolador, están las luces LED, que digamos, el microcontrolador es el que hace el trabajo de detectar qué tecla es la que nosotros presionamos e indicarle a la computadora qué código le corresponde. Bien, y los teclados también han ido evolucionando en torno a las formas de conexión. Eh, por ejemplo, los teclados de modelo M de IBM durante un tiempo fueron conexiones con el estándar eh, del, del puerto PS2, pero también algunos eran tipo DIN. Vamos a ver si aparece por acá alguno con su conector. Bueno, no está, pero vamos a buscar. Hay un conector, ¿verdad? Que de teclado que fue el primer tipo de conector que se le llamaba conector DIN. Era este precisamente. Era un conector bastante grande que se utilizaba pues para conectar teclados. Tenía 5 pines, así como se ven acá. Y esto es lo que se ponía en la tarjeta madre. Ese es un tipo de conector, se llama DIN, es el más antiguo. Luego vino el PS2, ¿verdad? O llamado también mini DIN, porque la idea era algo parecido, algo similar a lo que venía siendo el conector anterior, solo que más compacto, ¿verdad? Entonces, ese sería, digamos, el conector mini DIN o PS2, típico de mouse y típico de teclados. Durante un tiempo se puso de moda esto también, ¿verdad? De que el que era así como violeta era el teclado y ese que era como verdecito o aqua era el del mouse para distinguirlo. Y hoy pues ya tenemos los USB, teclados con conexiones USB. Eso ha sido, digamos, la evolución del teclado en términos del conector. Em, Ahora, estos son teclados de computadora. Cuando hablamos de teclados de laptop, ya entramos a otro tipo de tecnología, otro tipo de distribución, ¿verdad? Porque los teclados de laptop son muy diferentes o básicamente el teclado de laptop lo que vamos a encontrar es esta parte de acá. Aunque hay unas computadoras, pero son del formato más grande, que han decidido incorporar ya incluso este teclado numérico. Lo que sucede es que como pues los fabricantes de repente inventan ciertas cosas, ¿ve? Y sacan cierta tecnología y los usuarios quieren algo, ¿ve? Y de repente vamos a encontrar, por ejemplo, teclado numérico USB. ¿Qué sucedía? La gente que trabajaba en cuestiones de números, contabilidad, tenía el problema con una máquina, ¿verdad? Y es que usan una laptop, ¿verdad? Pero la laptop no tiene el teclado numérico. Y para alguien, por ejemplo, que trabaje como contador o que trabaje con finanzas, este teclado es sumamente importante porque les facilita el estar, es como un contómetro, ¿verdad? Una pequeña calculadora en la máquina. Trabajar en una laptop con los números que están acá se vuelve un tanto más engorroso. En cambio, esto es más rápido.
Comenzaron entonces algunos fabricantes a hacer teclados numéricos como este conectados a USB para satisfacer la demanda de laptop que no tienen o carecen de teclado numérico. Los fabricantes se dan cuenta de eso, me refiero a los fabricantes de laptop, y resulta que vamos a encontrar algunos modelos de laptop que incluyen, poner aquí, que incluyen ya teclado numérico. O sea, no es que tengo que comprarlo aparte, sino que ya la laptop trae agregado el teclado numérico como ese que está acá. Termina en Enter y ya a la par ya agregaron el teclado numérico. En muchas laptops vamos a encontrar eso. Ahora, antes la mayoría de teclados del laptop llegaban hasta aquí. Pero hoy no, hoy ya vamos a encontrar algunos modelos de laptop que, como esta, que aparte del teclado elemental, agregan ya un teclado numérico. Y claro, son modelos un poco más grandes, ¿verdad? Se alcanza a ver, digamos, un poco de la pantalla es un poco más grande, la laptop es un poco más grande, pero ¿por qué lo hicieron? Pues se dieron cuenta que algunas personas iban y compraban estos aditamentos. Bueno, entonces el teclado ha cambiado sustancialmente, ha ido evolucionando, han ido incorporándole cosas nuevas, cosas que llamen la atención, pero el método de ingresar información sigue siendo el mismo. Aquí estamos viendo un teclado tipo PS2, el teclado DIN que mencionábamos anteriormente. Este es un teclado, digamos, de los antiguos, ¿verdad? Que estamos viendo acá, que no eran, digamos, negros todavía, sino que se hacían blancos. Y pues hoy podemos encontrar muchos tipos de teclados. Tenemos, por ejemplo, teclados inalámbricos, ¿verdad? Que es una variación del teclado tradicional, un teclado que no necesita cable, que solo trae un receptor que se conecta a la computadora o al dispositivo y a veces vienen en combo, que significa que no solo es el teclado, sino que viene el mouse y con el mismo dispositivo yo puedo recibir información o utilizarlo. Ya decíamos, ahora hablamos, por ejemplo, de teclados retroiluminados, que son estos que tienen luz abajo, ¿verdad? Teclados con luz. Hay teclados retroiluminados para computadoras normales y también hay en laptop. En algunos modelos de laptop se incluye, que es para utilizarlo en un cuarto oscuro, ¿verdad? Sin necesidad de encender la luz. Podríamos ver las teclas que correspondan a cada uno de ellos. Eh, Ahora podemos hablar también de teclados de estos que se les llaman teclados de membrana, que es el que hemos estado hablando, pero hay un teclado que se llama mecánico. Vamos a ver en esta página, creo que hay un par de fotos para ello. El de membrana o de cúpula es el que trae estas piececitas de goma, digamos, internas, pero hay unos teclados más antiguos que se llamaban teclados mecánicos. De hecho, el teclado que estábamos viendo, el IBM modelo M, era un teclado mecánico, no de membrana. Los teclados mecánicos tienen la característica de que vamos a ver, es que esa no tiene acá. Quizás vamos a buscar otra. Hay unas páginas que tienen más o menos como esto, un diagramita, a ver, de las diferentes teclas o tipos, digamos, de teclas, cómo es que funcionan internamente. En los teclados mecánicos se solía incluir un mecanismo como un resorte, que es el que hacía que la tecla bajase, y eso tiene acá una pieza en donde se abre o se cierra el circuito. Este tipo de teclados fueron de los primeros fabricados. De hecho, IBM, como te mencionaba, sus primeros teclados eran de este tipo. El chasquido era bien característico. Lo curioso es que hoy en el mundo de los gamers ya no quieren los gamers teclados de cúpula, de cauchos.
o de membrana, sino que hoy quieren teclados de ese tipo. Hoy eso es lo que piden. Un teclado que sea mecánico. Tiene sus ventajas, ¿verdad? Respecto del teclado tradicional, y es que es más sensible, ¿verdad? Por el tipo de mecanismo, pues es un poco más sensible a las pulsaciones, y un tanto más suave, digamos, al momento de apretarlo, ¿verdad? Entonces, tenemos acá diferentes, sería, digamos, la tecla ya mecánica, tiene esta característica así como que fuese una carcasa con esta como crucita en la parte superior. Hay varias formas, digamos, de interruptores mecánicos, pero en general tienen todos esta forma. Tienen diferentes componentes, digamos, en su funcionamiento. Pero si regresamos al modelo M, ¿verdad? El modelo M era un teclado mecánico. Al desarmar uno de estos teclados podía verse, digamos, internamente sus componentes. Vamos a ver si aquí hay uno. Ese está más o menos desarmado. Allí se alcanza a ver, ¿verdad? Lo que son estas, vamos a abrir la imagen. En este se alcanza a ver estos componentes acá, aquí, que no eran membranas, sino que eran, son como pequeños resortes. Aquí se ven mejor. Este es un resorte así pequeñito que se ha salido, pero abajo de esto se encontraba un teclado mecánico prácticamente. Entonces es curioso cómo estas cosas van evolucionando y cómo las personas, algo que se producía al principio de la era de las computadoras en los años 80, hoy los del mundo gamer, por ejemplo, demandan ese tipo de teclados, los teclados que se hacían en los 80, nada más que con el concepto moderno, con teclas con luces, con teclas, digamos, así de diferentes colores, o de esos teclados negros, ¿verdad? Que son los que llaman la atención. Y ahí tendríamos, digamos, esa situación, ¿verdad? De qué tipo de teclado escoger, mecánico, de membrana. Los mecánicos son un poco más caros, claro, digamos, un sistema diferente. El de membrana es el más popular, ¿ve? Es el que más se ha difundido. Por otro lado, los teclados mecánicos suelen tener siempre, al verlos en una perspectiva, como esta parte como alta, ¿verdad? De las teclas que se miran así, que son bastante altas, a diferencia de los otros que las teclas quedan como en huequitos, ¿verdad? Estos no, estos siempre, las teclas son así como altas. Bueno, con eso estaríamos resumiendo, digamos, varios puntos del teclado, ¿verdad? Una pequeña evolución, y debemos tomar en cuenta que a pesar de que es un componente que ha sido eterno en la historia de las computadoras, no ha sido desplazado por ningún otro invento. Es decir, han habido cosas que con toda la intención del caso se han fabricado para que las personas ya no usen teclados. Sin embargo, el teclado ha persistido en el mundo de las computadoras, y no solo en ellas, sino que se ha exportado incluso a otros dispositivos como los móviles, porque aún en las pantallas táctiles siempre tenemos ahí el pequeño teclado. Bueno, vamos a finalizar la clase de este día hasta acá, Ian. Te agradezco haberte conectado. Eso sería todo por el día de ahora, y nos veríamos en la siguiente clase el día jueves. Hasta luego. Bueno, adiós, profe. Nos vemos el jueves. Y primero Dios. Adiós. Adiós. Gracias.